Bien, vamos a comenzar con el estudio de esta tarde. Recordemos que este estudio se titula 12 hombres comunes y corrientes. Hemos estado analizando la vida de los discípulos de Jesús, de los 12 discípulos de Jesús, por eso se llama 12 hombres comunes y corrientes. Si no has estado con nosotros, no te preocupes. Estamos subiendo los estudios en algunas plataformas, más tarde te digo, pero no te preocupes, enfoquémonos en este estudio, después podrás escucharlos para que entiendas un poco si es la primera vez que nos has sintonizado. Primero, gracias y después, bueno, no te preocupes, si gustas ir anotando, es un estudio que nos va a llevar todavía un tiempo para que por ahí vayan haciendo sus anotaciones, tengan sus dudas, analicen, lo puedan repasar entre semanas. Si tienen alguna duda, envíenlas para poder juntos solucionar estas preguntas que puedan llegar a tener. Si es a lo largo de la semana, mucho mejor para poderlas poner en oración, para poderlas investigar en caso de que no sepamos y poder preguntar por aquí con algunos hermanos y también estar sobre todo en oración. Bien, la semana pasada estuvimos hablando sobre el equilibrio que necesitaba el apóstol Juan entre el amor y la verdad. Sabemos que es uno de los discípulos de Jesús. Recordemos que están divididos en tres secciones de cuatro discípulos. La primera sección es Pedro, Jacobo, Andrés y Juan. Ya estamos analizando a Juan, que es el último miembro de este grupo, es el primer grupo de intimidad y de contacto con nuestro Señor Jesús. Es el grupo más cercano a Jesús. Y recordamos nada más rápidamente que, Juan era una persona apasionada, era una persona recia en cuanto a sus convicciones y que creía él que lo más importante era la verdad. Pero el Señor también le enseñó que a pesar de la verdad también es necesario que actúe junto el amor para poder, y cómo decirlo, para poder accionar o para poder englobar todo de una forma adecuada y desde el punto de vista que tiene nuestro Dios, en este caso desde el propósito y el plan que tenía nuestro Señor Jesús al evidenciarnos con la verdad, pero al actuar el amor enseguida. Van pegados, no podemos eh, separarlos, sino puede tener diferentes consecuencias. Ya lo vimos la semana pasada. Puede tener consecuencias el estar en alguno de los dos polos. Van juntos, la verdad y el amor actúan entrelazados. Bien, en esta tarde vamos a darle fin al apóstol Juan y el siguiente punto, hermanos, lo siguiente que tuvo que aprender el apóstol Juan fue humildad. Recordamos en aquellos pasajes que hemos estado leyendo, que hemos estado citando, en los cuales junto con su hermano Jacobo le pedían a Jesús les diera autorización para que ellos pudieran orar y que descendiera fuego en aquellos samaritanos que no fueron hospitalarios con el Señor Jesús. Podemos también recordar aquellos pasajes en los que los apóstoles peleaban y discutían por ver quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Además, también podemos mencionar aquel pasaje en el que el Señor Jesús pone a un niño en medio de los discípulos y les dice que aquellos que quieran ser mayores deben de ser como este niño para poder llegar a ser grande en el reino de los cielos, además de ser el siervo de todos, de ser aquel que sirva más, es aquel que puede ser mayor en el reino de Dios. Entonces podemos ver en la vida no solamente de Juan, sino de la mayoría de los discípulos, una ambición por llegar a un punto, por llegar a un estatus, por llegar a un lugar de posición privilegiada. Si nos vamos al diccionario, ambición lo podemos definir como el deseo intenso y vehemente de conseguir una cosa difícil de lograr, especialmente riqueza, poder o fama. Y pues también cosa que alguien
ambiciona, cosa que alguien quiere con todas sus fuerzas llegar a conseguir y como lo hemos visto se enfoca especialmente en riqueza, poder y fama. Recordando nada más un poco, la familia de Juan era adinerada, entonces él tenía cierta posición, estaba acostumbrado a cierta riqueza, a cierto prestigio, a cierto mira de los demás, a cierto estatus, de tal forma que él creyó que con Jesús y en el reino de los cielos podía ser de la misma forma. Podemos ver en el corazón de Juan una ambición de llegar a ser aquel que tenga el lugar privilegiado cuando el Señor Jesús venga en su reino. Y quizá nosotros podemos decir, bueno, el deseo de Juan, el anhelo que tenía Juan era bueno. Y sí, realmente era bueno. Quería pasar la eternidad con Jesús, quería llegar quizá a tener ese contacto con el Señor Jesús ya en su reino, ya en el cielo, ya en la presencia de Dios. Pero aquella deseo ya era más una ambición, de tal forma que al igual que nosotros, ellos estaban acostumbrados y ya tenían esta ideología de pasar por encima de los demás, de llegar a ser el mejor por tus propios méritos de aquellas personas en nuestros lugares de trabajo que sabemos que son, queda bien con el jefe o que tratan de hablarle bien al jefe para que les dé un lugar de privilegio, para que eh, no sé, pueda haber ese nivel de confianza, que no los corran, que puedan tener mayor flexibilidad. En lugar de esforzarse por trabajar, tratan de ir por el lugar sencillo, por el lugar fácil o por la salida más rápida. Pero Jesús, hermanos, el Señor Jesús les puso un alto y les dijo que les faltaba humildad, tenían que ser siervos, tenían que ser, tenían que servir a los demás si querían llegar a ser mayores en el reino de Dios, en el reino de su Padre. Su error estuvo en desear obtener la posición más que desearla. Deseaban, más bien, más que desear ser dignos de tal posición. O sea, ellos querían que Jesús en automático les diera ese privilegio de poder estar a la diestra de su Señor. Su ambición no estaba a la par de la humildad y el Señor Jesús una y otra vez tuvo que tratar la humildad con el apóstol Juan y bueno, con todos los apóstoles, pero en especial con el apóstol Juan, ya que era uno de aquellos que por su forma de comportarse se podía determinar que por ahí tenía una ambición que no estaba bien canalizada. Dice que nuestro Señor Jesús dijo que el que quisiera ser grande debería ser el primero en servir. Y es curioso porque cuando les menciona esto, el Señor Jesús, después vuelven a tener otra discusión, despuesito. Entonces los discípulos no entendían que no era gracias a sus cualidades o gracias a lo que ellos eran, sino que todo lo que podían hacer era gracias a la misericordia y la gracia de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. El Señor Jesús en su ministerio se enfocó en decirles la parte de la humildad, el desarrollar este tema en ellos y no solamente mencionárselos, sino ponerlos en obra, sino demostrarlo. Muchas veces, no sé si han escuchado hablar de este dicho que dice que aquella persona que declara que es humilde, es un principio de orgullo. Bueno, el Señor Jesús pone una pauta en cuanto a que esto es equivocado, porque Él mismo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. O sea, Él lo reconoció. Entonces, este dicho es contrario a lo que el Señor Jesús hacía. De tal forma que yo te invito a que lo analices y vas a encontrar que aquella persona que es humilde lo demuestra. Y Jesús podía
decirlo porque realmente lo era, porque era parte de lo que era. No era un comportamiento, no era quizá una forma de que los demás lo vieran, sino que era su forma de ser. Él reconocía que era manso y humilde y servía a sus discípulos. ¿Cuántas veces vimos que le lavó los pies? ¿Cuántas veces vimos que les habló en amor? ¿Cuántas veces podemos ver en la escritura que convivía con aquellos que no tenían dinero, con aquellos que eran rechazados por la sociedad, con aquellos que eran pecado, que tenían pecado, con aquellos que tenían demonios? Y cuántas veces lo vimos orando al Padre por dirección para saber lo que tenía que hacer y qué tenía que decir. Jesús, con el hecho de venir aquí a la tierra, fue una muestra de su humildad delante del Padre al venir a la tierra a pagar por tus pecados, a morir en la cruz y pagar por tus pecados y por los míos en el infierno. Su reino, hermanos, el reino de nuestro Señor Jesús no es comparado con lo que nosotros podemos ver. No se trata de política, no se trata de estatus, no se trata de poder, ni se trata de dominio. El reino de Dios, el reino de Jesús, se basa en humildad y en amor. Si quieres ser grande en el reino de los cielos, debe ser humilde. ¿Cuántas veces hemos visto y hemos experimentado el hecho de sacrificar algunas cosas por llegar más arriba? Sacrificas amistades, sacrificas tiempo, tienes que pasar por encima de los demás para tener un lugar más alto. Y cuando llegas a ese lugar alto, hermanos, pocas personas son humildes en aquel puesto en el que podemos verlos aquí en la tierra. Aquellos que llegan lejos, muchas veces las riquezas, el poder, el estatus o la popularidad gobiernan sus corazones en lugar de ser agradecidos con el Señor. El punto medular del Señor Jesús al poner a un niño en medio de los discípulos era ese. Era demostrarles que no dependía de un crecimiento, de un crecimiento físico, que no dependía de un estatus, que no dependía de poder, de política, de conocimiento, de posesiones. No dependía de eso, sino de la simplicidad, del amor, de la humildad que podía radiar este niño. El verdadero creyente, hermanos, debe reconocer que lo que tiene es porque el Señor se lo ha dado, no porque te lo hayas ganado. Cualquiera que se enaltece, dice Lucas 18:14, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Parte, hermanos, de esta humildad es reconocer que no mereces nada, que no merecemos nada y que todo lo que podemos tener el Señor nos lo ha dado como prueba de su misericordia y de su gracia. Pero las cosas que podemos llegar a tener aquí en la tierra y además lo más importante que es la salvación, el Señor es el que nos la ha otorgado. Una y otra vez Jesús enfatizó esta verdad. Si usted quiere ser grande, tendrá que ser el siervo de todos. Es admirable cuán poco penetró esta verdad en la conciencia de los discípulos y cuán poco entra en nuestros corazones. Aún después de haber estado 3 años con Jesús y en la última noche de su ministerio terrenal, ninguno de ellos tuvo la humildad de tomar la toalla y una tarza o un recipiente y llevar a cabo la función del sirviente. Así que Jesús lo hizo. Esto lo puedes ver en Juan 13, del 1 al 17. Juan, el apóstol Juan, tuvo que aprender esta humildad, hermanos. Y al ver a su Señor, a su Maestro, sirviendo a los demás, pudo tocar
su corazón, siendo nuestro Señor Jesús humilde y obediente a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Y el Señor le enseñó a Juan esta verdad. A través del Evangelio de Juan podemos notar que él no menciona su nombre. Él no dice, en el libro, en el Evangelio de Juan, podemos ver que no es mencionado ni una vez su nombre. El único Juan que se menciona es Juan el Bautista, pero él no menciona su nombre porque aprendió de humildad cuando escribió este libro. El apóstol Juan se rehúsa a hablar de sí mismo en referencia a sí mismo y en lugar de eso habla de él en referencia a Jesús. Nunca se pinta a sí mismo en primer plano como un héroe, como un líder o como un personaje principal, sino que usa cada referencia a sí mismo para honrar a Jesús. Él se refería como el apóstol que Jesús amaba. Pero por supuesto que Jesús amaba a todos sus discípulos. Podemos verlo en Juan capítulo 13, versículos 1 y 2. Vamos a este pasaje. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el día ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Podemos ver, hermanos, que Juan sabía que Jesús amaba a todos los discípulos. Pero él podía palpar, podía ver el amor de Jesús obrando en su vida. El Evangelio de Juan, hermanos, es el único evangelio que registra el acto de Jesús de lavarle los pies a sus discípulos. En claro que la propia humildad de Jesús, la noche que lo traicionaron, hizo una fuerte impresión para Juan. Podemos ver, hermanos, que este acto, este pasaje de la Escritura impactó el corazón de Juan, porque Jesús fue capaz de lavar los pies de sus discípulos, fue capaz de compartir el pan con aquellos que en unas horas le iban a abandonar. Y esto impactó en el corazón de Juan, de tal forma que su vida fue impactada con el amor y con la humildad que podía ver de su Señor. Y de pronto, hermanos, la humildad se puso en equilibrio con su ambición de ser mayor en el reino de los cielos. Se volvió tierno, pero siguió siendo valiente, confiado, decidido y apasionado. El último punto, hermanos, que tuvo que aprender el apóstol Juan es que el sufrimiento, más bien, vamos a cambiarlo, que la gloria va de la mano del sufrimiento. El apóstol Juan tenía sed de gloria y aversión por el sufrimiento. Una sed de gloria se puede ver en el deseo por ocupar el trono principal. Su aversión al sufrimiento se puede ver en el hecho de que él y los otros apóstoles abandonaron a Jesús y huyeron la noche de su arresto. Cristo les prometió un trono y una herencia en la gloria venidera. Podemos ver, hermanos, que en el corazón de Juan y muchas veces en nuestro corazón no tenemos planeado o no tenemos ni siquiera previsto el sufrimiento que podemos pasar. Pero, hermano, el sufrimiento va a la par de la gloria. La participación en la gloria de Cristo es un deseo digno para cada hijo de Dios, pero si deseamos participar en la gloria celestial, también tenemos que estar dispuestos a compartir los sufrimientos terrenales. Este fue el deseo de Pablo
a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Filipenses 3:10. Pablo sabía, hermanos, que el padecer como Cristo padeció nos llevará a su gloria. Pablo no está diciendo que él tuviera un deseo masoquista por el dolor, sencillamente estaba reconociendo que gloria y sufrimiento son inseparables. Los que desean la recompensa de la gloria deben estar dispuestos a soportar el sufrimiento. Nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8:17. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mateo 16:24 y 25. Debemos estar dispuestos, hermanos, a sufrir por Cristo, a sufrir por el Evangelio, a sufrir por aquello en lo cual hemos creído y por quien hemos recibido la vida eterna. Los que ansían la gloria deben equilibrar ese deseo con estar dispuestos a sufrir. Recordemos, hermanos, que todos querían los asientos principales en la gloria con Jesús. Pero Jesús dijo que aquellos asientos tenían un precio. No solo están reservados para los humildes, sino para los que ocupen esos asientos sino que aquellos que ocupen esos asientos primeros deberán prepararse para tal honor, soportando la humillación del sufrimiento. Aquellos, hermanos, que queremos llegar a la gloria de Dios, que queremos ir más allá, debemos estar dispuestos a sufrir a causa del Evangelio. Es difícil, hermano, cuando luchamos contra nuestro pecado, luchamos con nuestro viejo hombre, cuando luchamos con la tentación. Es difícil caminar, es difícil ser señalado, es difícil plantar una postura no de acuerdo a lo que pensamos, sino de acuerdo a lo que Dios ha revelado en su escritura. Es difícil, es complicado. No solamente nos enfrentamos a una crítica, a un desprecio de aquellos que no conocen de la escritura, sino que muchas veces nos enfrentamos a críticas, a ser renegados por nuestros mismos hermanos, por aquellos que van con nosotros a la iglesia, con aquellos que han convivido con nosotros. Somos también, si perseveramos en lo que el Señor ha dicho, somos víctimas de sufrimiento, de humillación. Quizá nosotros no somos perseguidos como en la antigüedad, quizá algunos sí, porque sé que algunos misioneros han sido perseguidos, algunos pastores, algunos hermanos en el mundo, aquí en México, incluso aquí en San Luis, han sido muertos por el Evangelio. Pero los que tenemos la oportunidad de aún no ser perseguidos, hermanos, no somos capaces de plantarnos delante del mundo y tomar una postura, porque ¿qué van a decir de nosotros? Ya no me van a hablar mis amigos, ya no me va a hablar mi hermano, mi hermana, mis padres, mis hijos. Y nos da miedo enfrentar el mundo, enfrentar el pecado. No se trata, hermanos, de ir peleando con todas las gentes, de ir con nuestra espada desenvainada y cortando cabezas y cortando orejas. No se trata de eso, no me malentiendas. Se trata de que el día que te pregunten, puedas decir cuál es la postura que tienes, sin miedo al que dirán, sin miedo a las consecuencias, porque si Dios así lo permite, hermanos, prontamente seremos perseguidos. Quizá no nos matarán, quizá sí, quizá solamente nos dejarán de hablar, quizá agrederán nuestros carros,
nuestras casas, nuestra familia. Pero todo lo vale por Cristo. Jesús, cuando hablaba de su muerte, les comunicó a sus discípulos que era necesario que Él muriera. Y muchos de ellos se jactaron, como Pedro, de que iban a seguir a Jesús hasta la muerte. Pero cuando se presentó la oportunidad de demostrarlo, todos lo abandonaron y huyeron. ¿Cuántas veces, hermano, te has callado cuando te han preguntado cuál es tu postura? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu fe? ¿Qué es lo que Jesús dice? Sé que es difícil, hermano. Sé que tienes que encontrar las palabras exactas para poder expresar aquello que quieres decir para que no malinterpreten. Pero tienes que hablar de lo que has creído. Tienes que hablar de lo que el Señor te ha permitido conocer. No quedarte callado, no huir, no abandonar. El hecho de que tú no digas nada te hace copartícipe de ellos. No debemos andar como si nosotros fuéramos especiales, sino por el contrario, debemos andar en humildad, debemos andar sometidos a Jesús, sabiendo que la gracia que obró en nosotros puede obrar en ellos también, no porque nosotros hayamos sido buenos, sino porque Él quiere tratar con ellos, sino porque nuestro Señor Jesús no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Después de que fueron esparcidos los discípulos, después de que huyeron, después de que corrieron del sufrimiento, el Señor Jesús trató con ellos y cada uno de ellos volvió y finalmente aprendió a sufrir voluntariamente por el nombre de Cristo. De hecho, todos ellos, excepto Juan, sufrieron y finalmente murieron por la fe. Uno por uno sufrieron el martirio cuando aún estaban en la flor de la vida. Juan fue el único discípulo que vivió hasta la edad avanzada y muchos piensan que él no sufrió, pero él siguió soportando angustias y persecuciones terrenales. Cuando Jacobo, el hermano de Juan, se transformó en el primer mártir de la iglesia cristiana, Juan sintió la pérdida de una forma más personal. Era su hermano, aquel que había muerto. Y a medida que los discípulos fueron martirizados uno por uno, Juan sufrió la angustia y el dolor de esas pérdidas. Esos hombres habían sido sus amigos, habían sido sus compañeros. Se quedó solo, pero de ninguna manera volvería atrás. Fue doloroso, pero sus hermanos y sus amigos ya estaban con su Salvador. Juan aprendió a soportar el sufrimiento. En ninguna de sus epístolas puedes encontrar ni una sola queja en cuanto a su sufrimiento. Cuando el Señor Jesús habló con sus discípulos, le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas. A Juan le dijo: cuida a mi madre. Varios testigos de la historia de la iglesia primitiva aseguran que Juan nunca salió de Jerusalén y que nunca dejó de cuidar de María hasta que ella murió. Puede parecer sorprendente que Jesús amara a un hombre que quería quemar vivos a los samaritanos, a un hombre que estaba obsesionado con el estatus y la posición, a un hombre que lo abandonó y huyó en lugar de sufrir por su nombre. Pero al amar a Juan, Jesús lo transformó en un hombre diferente, un hombre que mostró la misma clase de amor que Jesús había mostrado. En el estudio pasado mencionamos que Jesús usó la palabra verdad unas 45 veces en su evangelio. Él estaba preocupado por la verdad. Pero es interesante notar que también usó la palabra amor
más de 80 veces. Y en aquellos siempre mencionó que el amor de Cristo era mayor que todo. La teología de Juan, el mensaje de Juan, se puede describir, lo podemos ver como una teología del amor. Él enseñó que Dios es un Dios de amor, que Dios amó a su propio Hijo, que Dios amó al mundo, que Dios es amado por Cristo, que Cristo amó a sus discípulos, que los discípulos de Cristo le amaron a Él, que todos los hombres debían amar a Cristo, que nosotros deberíamos amarnos los unos a los otros y que el amor cumple la ley. El amor era una parte crítica de cada elemento de la enseñanza de Juan. Fue el tema dominante de su teología y siempre lo dejó claro que el amor partía de Dios. Creo que el Señor sabía que el más poderoso defensor del amor necesitaba ser un hombre que nunca comprometió la verdad. Aquel que expuso el amor como la fuente de todo, aquel que expuso a Dios como la fuente del amor, siempre se comprometió con la verdad y equilibró la verdad con el amor. A la verdad, todos nosotros somos faltos, todos nosotros somos pecado, pero el amor de Dios nos ha dado a Cristo, que pagó por nuestros pecados. Juan murió, según la mayoría de los relatos, alrededor del año 98 después de Cristo, durante el reinado del emperador Trajano Jerónimo. Dice en su comentario sobre Gálatas que el anciano apóstol Juan era tan débil en sus días finales en Éfeso que tenían que llevarlo a la iglesia. Pero una frase que le distingue al escribir sus cartas es: queridos hijos, ámense los unos a los otros. Cuando se le preguntó por qué siempre decía eso, respondió: es el mandamiento del Señor, y si solo esto se hace, es suficiente. Así que, hermanos, los pecadores de Galilea, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, llegaron a ser pescadores de hombres en una escala tremenda, llevando almas a la iglesia. En un sentido, mediante su testimonio en los evangelios y en sus epístolas, aún siguen echando sus redes en el mar del mundo. Siguen llevando multitudes de personas a Cristo. Aunque eran hombres comunes y corrientes, el de ellos fue un llamado que no tenía nada de común. Hemos visto que estos primeros 4 discípulos no eran perfectos, pero tuvieron un llamado y decidieron seguir a Jesús y dejar todo. Yo te exhorto, hermano, a que en esta tarde analices tu vida. Puede ser y puede que también yo sea común y corriente, pero tenemos un llamado que el Señor Jesús nos ha hecho. Hemos experimentado el amor incondicional de Cristo en nuestras vidas. Ve y comparte ese amor con los demás.